El siguiente programa puede ser visto por toda la teleaudiencia. No contiene escenas de sexo o violencia. A los menores de edad se les recomienda la compañía de adultos responsables para una mejor comprensión. Canal Universitario presenta. Hola, esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña la profesora Marta Lucía López Hoyos, autora del libro Conflictos en la crianza, la autoridad en cuestión, un estudio intercultural. Profesora, ¿qué podemos encontrar en el libro La autoridad en cuestión? El libro está dividido en 8 capítulos. La primera parte está dedicada básicamente a la revisión de los conceptos que tienen que ver con la corrección, como son la socialización de los niños, la construcción de la conciencia normativa, la construcción de la conciencia moral, lo que tiene que ver con la historia del castigo, cómo han sido corregidos los niños a través de la historia. Y la segunda parte muestra la investigación como tal, el contexto donde se realizó la investigación, que fue en España y en Colombia, y los resultados de esa investigación que se hizo con un enfoque pues, culturalista y también con una metodología de investigación basada no tanto en el positivismo, sino en conocer el contexto cultural. Digamos, todo el enfoque metodológico es ese. Cuéntenos de dónde nace el interés por el tema de la corrección y la autoridad. Este tema surge desde hace 20 años que yo vengo trabajando en las relaciones padres e hijos, porque tengo una fundación dedicada a eso que se llama la Fundación Gestamos. Entonces, en ese trabajo, yo como psicóloga comencé a darme cuenta de cuál era la mayor dificultad entre los padres y los hijos. Además de muchas otras, del manejo de la autoridad era un problema básico y entonces ya como que por ahí enfoqué mi estudio. Y cuando realicé los estudios de doctorado, entonces planteé como proyecto de investigación y fue aprobado este tema relacionado con la autoridad, pues que tiene que ver mucho con las prácticas de crianza. ¿Dónde se ubica teóricamente para afrontar este tema tan manido y del que todo el mundo tiene una opinión? Me interesó como tema de investigación porque los papás, digamos, tienen como una dificultad muy grande respecto al manejo de la autoridad. Entonces, por un lado, el psicoanálisis, que es mi formación básica, me dio todo el enfoque de Freud, pero también la filosofía cultural y también la filósofa Hannah Arendt, quien desarrolla muy claramente el concepto de autoridad. Entonces, ya teniendo esa claridad, comencé a hacer todo lo que es el proceso de las entrevistas, de la investigación de campo, el conocimiento del contexto cultural donde yo estaba trabajando, tanto en España como aquí, y entonces comencé a elaborar ya más, digamos, más finamente estos conceptos que todo el mundo sabe como muy superficialmente, pero que a la hora del té no es tan claro y que la gente siempre cree o hay un preconcepto de que la autoridad es autoritarismo. Profesora, cuéntenos cómo se estructura este libro y qué partes lo componen. Este libro está estructurado en 2 partes. Una primera parte es como el aspecto conceptual, donde desarrollo todo el enfoque sobre qué son las prácticas de corrección, qué son prácticas de crianza, cuál es el concepto de autoridad, cómo se construye la conciencia del porqué de las cosas, o sea, la conciencia normativa. Hay una historia del castigo, hay también una historia de la crianza. Y en la segunda parte está, digamos, las categorías que yo usé para llegar a las conclusiones que llegué y la descripción del contexto donde realicé la investigación, porque es un enfoque culturalista. La investigación fue desarrollada en 2 contextos culturales distintos, España y Colombia. Háblenos acerca del porqué de estos 2 países. Bueno, fue una oportunidad digamos, de casualidad, porque yo estaba en España haciendo mi doctorado en Salamanca, allí hice el estudio piloto. Me parecía como interesante conocer también qué pasaba allí.
¿no? En ese contexto, digamos, un estrato parecido al de aquí, en el sentido del estrato 3, que era medio, medio bajo, y aquí en Colombia lo realicé con el estrato 3, y entonces me permitía como hacer, no una comparación, porque eso es una condición de la psicología cultural, no es comparar, pero sí ver cuál es la originalidad de cada uno de esos contextos. Entonces, en ese sentido, pude estudiar ya muy concretamente el proyecto en Santa Cruz de Tenerife, España, y allí fue donde conocí qué era lo que pasaba con esa comunidad canaria, que tiene una tradición más agraria, digámoslo así, y en cambio aquí en Cali es una sociedad más moderna, en el sentido de que los padres de la comunidad de acá donde yo trabajé eran obreros o ya empleados o comerciantes. Entonces es distinto los contextos culturales y según eso también son los resultados. ¿Cómo era antes la crianza? Hay toda una historia de la crianza y se habla sobre todo de lo que está estudiado por Philips Arié y Joy de Maus, que son dos autores muy importantes en ese sentido. Hablan del pater familias en Roma, ¿no? En la sociedad romana, y ese padre era todo, ese padre era como un dios. El padre decidía quién era el hijo, quién no era el hijo, a quién le daba el apellido, a quién no se lo daba, si lo aceptaba o no lo aceptaba. Eso fue evolucionando a través pues, de los siglos, hasta llegar, por ejemplo, a la Revolución Francesa, donde ya el padre no tenía toda esa autoridad ni toda esa potencia que tenía antes, ya no era el dueño de la vida del hijo, ya el padre comenzaron a cuestionarlo como padre, y entonces hubo todo un declive, digamos, si se puede decir, una declinación de esa autoridad del pater familias, hasta convertirse en lo que hemos llegado hoy, que es una paternidad que está en decadencia. ¿Y cómo es la crianza ahora? Digamos, de los más conflictivos y los más complicados y lo que uno comienza a ver en lo que falla, es que los padres han perdido ese lugar de autoridad, le tienen miedo y temor a sus hijos. Entonces comienzan a fallar porque han perdido ese lugar de ser una guía y ser una orientación, de estructurar la vida del hijo, y porque además ellos también se sienten muy débiles, muy frágiles y muy inseguros. Y eso fue muy concretamente lo que a mí me motivó a hacer este trabajo, porque siento que allí hay algo que hay que recuperar, y es precisamente la autoridad como un concepto equilibrado, que no es ni autoritarismo ni permisividad. En su libro nos habla de que existen unos principios implícitos en la crianza. Cuéntanos acerca de esto. Exactamente. Uno de los temas que yo revisé fue desde dónde parten los padres para educar, o sea, cuáles son los conceptos o los preconceptos, o cuáles son los conocimientos del medio donde ellos viven. Se llaman conceptos culturales. Ninguna de estas es explícita, se llaman creencias implícitas. Se habla de padres ambientalistas, que son los que creen que cambiando el ambiente el niño va a cambiar, o sea, como cuando le dicen vete al cuarto o quitándole privilegios. Hay otros padres que son de una concepción que se llama nurturista, y es los que creen que simplemente con darle al hijo la comida, la dormida y el vestido y la educación, pagarle el colegio, que con eso ya han hecho su labor. Otros padres parten de la idea de que es la herencia propia, los genes. Entonces simplemente si yo parto para educar a mi hijo de la concepción de que ya está establecido así, entonces pues no voy a hacer nada, porque yo qué voy a hacer si es que es igualito al tío o al abuelo o a fulanito de tal. Entonces se llama una concepción innatista de los padres. Y hay otra que es una concepción que se ha llamado constructivista, y es cuando el padre parte de la creencia tácita de que si el papá habla con su hijo, de que le explica, de que puede interactuar con él, de que pueden negociar en algunos momentos lo que es negociable, y que el niño puede entender y que según eso puede construir una conciencia moral, entonces de acuerdo con eso ese padre educa a su hijo. Entonces, como te das cuenta, hay diferentes concepciones de la crianza, y de acuerdo con eso, o de las actitudes de los papás, y de acuerdo con eso también actúan con sus hijos. Transporte urbano sostenible y calidad de vida para los municipios de Colombia. Autores: Rolf Moller, Dolly Beltrán Arcila, Fernando Jiménez Duque. En este libro presentamos una propuesta para mejorar la calidad de vida a través del transporte urbano sostenible en los municipios de tamaño medio de Colombia. Nos centramos en los municipios con poblaciones desde 10.000 hasta varios cientos de miles de habitantes.
Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle.